Muy buenas noches a todos. Ya lo había anunciado Felipe, mi nombre es Pedro Mesa Sánchez, soy especialista en la marca Volkswagen y hoy vamos a ver el funcionamiento básico en lo que es frenos ABS y todas sus variantes ESP y algunos de esos puntos. Cabe mencionar, como siempre lo he comentado, siempre se lo he sentado por aquí, es de que de alguna u otra forma los autos Volkswagen son unos vehículos muy nobles, los cuales necesitamos herramientas básicas, que es el escáner, el famoso osciloscopio y un multímetro. Es lo único que necesitamos. Muy bien, hoy en día, ¿para qué nos sirve el osciloscopio? Bueno, nos sirve para sacar las señales de giro de las ruedas. ¿Por qué? Porque si sabemos que hoy en día tenemos muchas variantes en lo que viene siendo el giro de ruedas. ¿Por qué el giro de ruedas? Porque prácticamente de ahí va a sacar toda la información el sistema ABS para poder, de alguna u otra forma, poder sacar su censo de las ruedas y poder realizar correcciones en el manejo o en la trayectoria. Tenemos algunos que son de tipo inductivo, entonces necesitamos nuestro osciloscopio, nos conectaríamos en señal del sensor y haríamos girar la rueda manualmente para poder ver la onda de giro o la señal que está emitiendo el sensor. Tenemos también de tipo magnético. Exactamente igual tendríamos que sacar nosotros nuestra señal y poder de alguna u otra forma diagnosticar cada una de las ruedas, que ese es un punto básico que cada mecánico tiene que saber. Ahora bien, el sistema ABS es un sistema bastante noble. ¿Por qué es bastante noble? Una vez que se detecta el fallo como tal en las ruedas, este se va a borrar nuevamente. Cuando hay avería en la unidad de control, prácticamente vamos a tener ya una avería irremediable. Puede estar ubicada en la hidráulica o parte electrónica. Cuando generalmente se encuentra en la hidráulica, vamos a tener problemas de frenado. Y cuando se encuentra en la parte electrónica, pues prácticamente vamos a tener que reemplazar la unidad. Ahora bien, cabe mencionar que también estábamos diciendo que necesitamos la información en base a nuestro escáner, que en este caso tenemos el BATCOM. El BATCOM nos ofrece el apartado ABS para poder checar memoria de velas y para poder checar en bloque de valores giro de ruedas. ¿Por qué? Porque este escáner tiene esa facilidad. También por ahí existe el CJ4, existe algún otro, el Scanator. Esos tipos de escáneres también nos pueden dar esta prestación que es muy útil para poder diagnosticar el sistema ABS. Bien. Tenemos que la unidad ABS, ya lo habíamos comentado, cuenta con dos componentes, uno que es la bomba hidráulica y la otra que es la bomba electrónica. La bomba hidráulica va a ser manipulado por la información que le brinden las ruedas y la información que tenga del motor. Todo esto, las ruedas se van a comunicar vía cable directo a la unidad y el motor se va a comunicar vía CAN bus. También tenemos por ahí otros sensores que son muy importantes, ahorita los vamos a ver a continuación. Independientemente, habíamos comentado en algunos otros cursos de ABS que tenemos esta importancia, el líquido de frenos. El líquido de frenos se debe de reemplazar cada 2 meses, perdón, cada 2 años. ¿Por qué? Porque es de tipo higroscópico. ¿Qué quiere decir higroscópico? Que absorbe humedad del medio ambiente y empieza a perder sus características y empieza a convertirse en líquido. Entonces, por lo cual se debe de hacer un reemplazo cada 2 años de líquido de frenos. Esto tomando en secuencia la vida útil del automóvil. Tenemos la estructura básica del sistema de frenado. Tenemos los sensores de rueda, sensor de régimen que viene ubicado en la parte trasera. Tenemos el testigo luminoso del ABS que está en el cuadro de instrumentos, el sensor de rueda del lado delantero, tenemos el sensor de rueda de la rueda delantera al lado conductor, la unidad de control del ABS hidráulica junto con su electrónica, el cilindro maestro. El cilindro maestro puede tener diferentes variantes. ¿Por qué diferentes variantes? Dependiendo el equipamiento del vehículo, podemos tener algunos, como lo indica aquí,
con bomba tándem, que se puede llamar a un diésel, o podemos tener con auxiliar de frenado. Un auxiliar de frenado lo que nos va a hacer es, en el momento que nosotros necesitamos meterle mayor presión al freno, en un electroimán está graduado para que jale más aún el pedal del freno, ¿no? Y tengamos un mejor frenado. El funcionamiento del ABS, prácticamente como lo había yo comentado, si no tuviéramos ABS, cuando nosotros llegamos a un camino que tiene agua o alguna trayectoria variable, cuando nosotros pisemos el freno, prácticamente el auto perdería su control. Sin en cambio, cuando tenemos una trayectoria de este tipo, cuando pisamos el ABS va a haber correcciones. ¿Eso por qué van a realizarse? Bueno, también en la unidad del ABS cuenta con unos sensores. Estos sensores son de subviraje que se encuentran en la parte central y los comparte junto con el airbag. Quiere decir que cuando hay airbag tiene estos sensores, cuando no, se refiere que debe de ser un sistema muy básico y se encuentra dentro de la unidad de control. ¿Qué es lo que hace? Cuando ve que el automóvil tiene subviraje o sobreviraje, va a realizar una pequeña corrección mandándole pulsos de presión a cada una de las ruedas para que ésta vuelva a regresar a la trayectoria que necesitamos, sin que nosotros realicemos nada, absolutamente nada. Eso lo va a hacer el automóvil solo, pero no quiere decir que pues prácticamente el automóvil realice toda la conducción. También depende mucho de la persona que lleva el control. Aquí tenemos unos ejemplos. Cuando tenemos una pérdida de presión, lo que va a hacer los neumáticos es que van a mandar pulsos de presión para poder realizar una conexión. Comentábamos que cuando requiere la unidad de control que está viendo que hay problemas, lo que va a hacer es va a mandar un pulso a la rueda para poder corregir la trayectoria. Cuando hay un sobreviraje o un subviraje, esa va a ser la corrección que va a determinar la unidad de control sin que nosotros realicemos ninguna maniobra, sino prácticamente lo va a hacer solo mediante el sensor de fuerzas G, que puede estar ubicado en la consola central o puede estar ubicado en la unidad de control y con eso va a realizar las correcciones. También va a determinarlo mediante los giros de las ruedas. Por ejemplo, cuando una rueda se encuentra en el aire, cuando pasa un charco de agua, la rueda va a girar a menos o más revoluciones dependiendo. Y en base a eso también va a determinar la unidad de control qué rueda es la que necesita en ese momento la asistencia de frenado. Tenemos los componentes principales, que es el conmutador de freno. El conmutador de freno es muy importante, tanto que en ocasiones en estos vehículos prende el testigo de ESP cuando tenemos un problema en el conmutador de freno o cuando tenemos en los focos de stop. Tenemos el sensor de régimen que va ubicado en cada una de las ruedas, en la rueda delantera, el conductor. Tenemos el sensor de régimen que va ubicado en cada una de las ruedas del vehículo, el lado conductor, lado acompañante, rueda trasera conductor y rueda trasera acompañante. Tenemos el sensor nuevamente, el conmutador de freno. Ese conmutador de freno es muy importante. ¿Por qué? Porque en base a él vamos a poder determinar cuando las luces de freno se enciendan y le va a mandar una señal a la unidad de control. Tan importante es que nuevamente les vuelvo a repetir, en ocasiones se prende el testigo de ESP. Tenemos lo que es la unidad de control hidráulica del ABS, electrónica, donde vemos cada una de las válvulas o mandos. Tenemos los actuadores que vendrían en este caso siendo la unidad hidráulica con su bomba B64, que esta es muy importante. El testigo luminoso que va ubicado en el cuadro de instrumentos. Y cuando encontramos una falla de problema que va a parpadear el testigo de stop. Tenemos el conector de diagnóstico que vamos a entrar directamente a la unidad del ABS, la parte electrónica. Cabe mencionarles
que también se puede reemplazar la parte hidráulica o se puede reemplazar la parte electrónica, pero siempre y cuando tengamos en cuenta el número de parte de la unidad, y también es muy importante sacarle la codificación. Eso ya lo hablamos en muchos cursos. La codificación es sumamente importante en una unidad nueva. Bueno, aquí tenemos un esquema de cómo estaría funcionando el sensor de ABS principal con sus acumuladores. También, por ejemplo, en los vehículos turbo tenemos una bomba auxiliar. Esta bomba auxiliar es eléctrica. ¿Qué es lo que va a hacer? Un motor turbo no genera vacío, entonces necesita una bomba de frenado para poder hacer que la fuerza se genere un vacío dentro del cilindro maestro del servomotor para poder generar una mayor fuerza y poder tener una buena fuerza de frenado. Tenemos que la válvula de entrada está abierta y la válvula de salida cerrada. Entonces, en ese momento vamos a tener una asistencia de ABS. Aquí tenemos otro ejemplo con el pedal pisado. Vemos que la válvula prácticamente va a generar una tensión y nos va a dar. Esto ya lo habíamos visto en el video. Manteniendo una presión de frenado asistida. Aquí nuevamente tenemos otro ejemplo con la válvula cerrada, la válvula de entrada cerrada y la válvula de entrada salida también cerradas. En este momento vamos a tener un acumulador de presión. ¿Qué quiere decir? Que la válvula de salida se abre, deja pasar la presión, entra al acumulador de presión y este se va a mantener. ¿Para qué? Para que cuando necesite la unidad hidráulica realizar esa presión, pues tenga aquí la presión acumulada. ¿Por qué? Porque por sí sola no va a poder realizar. Vamos a ver este video y vamos a continuar ahorita con las preguntas. Los sistemas modernos de ABS y ASR procuran obtener una relación óptima entre la fuerza desviadora lateral y la fuerza de frenado, o bien la fuerza desviadora lateral y la fuerza impulsora. Al haber una aceleración completa o un frenado completo, el auto permanece maniobrable. El efecto conjunto de las fuerzas se puede presentar en forma sencilla en un modelo. En un tramo recto, la fuerza desviadora lateral tiene un efecto contrario a las influencias externas. Estas influencias externas podrían ser, por ejemplo, el viento lateral o las imperfecciones del suelo. Sobre todo en curvas, la fuerza desviadora lateral es muy importante, ya que tiene un efecto contrario a la fuerza centrífuga. Si la fuerza centrífuga es más alta que la fuerza desviadora lateral transmitida, el vehículo será sacado de la curva. Al frenar, habrá una fuerza de frenado adicional a la rueda. De ambas fuerzas habrá una resultante. Esta es la fuerza que las ruedas deben transmitir al suelo para mantener una estabilidad en la conducción en esas condiciones. Cuando el conductor acelere, sobre las ruedas habrá una fuerza impulsora. Aquí también, la fuerza resultante lateral y la fuerza impulsora serán las fuerzas que la rueda deberá transmitir al suelo. La fuerza máxima que puede transmitir una rueda se presenta mediante el modelo del círculo kamskiano. Ejemplo, la fuerza impulsora solo puede incrementarse hasta que la fuerza resultante pegue con el círculo. El círculo simboliza el límite físico entre el impulso de avance y el impulso de deslizamiento. Una rueda no puede transmitir más fuerza. Si la fuerza impulsora se incrementa, la fuerza desviadora lateral se reduce hacia cero. El vehículo es inestable. Si la fuerza se incrementa más, se llegará a un impulso de deslizamiento. La rueda patinará. Especialmente en un suelo poco compacto, las ruedas patinan. El auto zigzaguea. Si se incrementa la fuerza de frenado más allá del valor de la fuerza máxima transmitible entre el suelo y la rueda, entonces se bloquea la rueda. Ya no puede transmitir la fuerza desviadora lateral. El auto ya no es maniobrable. La fuerza que generalmente una rueda puede transmitir
depende principalmente de la fricción con el suelo. Correspondientemente, se modifica el tamaño del círculo kamskiano. El sistema ABS y la distribución de fuerzas de frenado electrónica EBV influyen entonces en la magnitud de las fuerzas de frenado creadas en las ruedas. La meta es mantener la maniobrabilidad del auto. La regulación antideslizamiento ASR y el bloqueo electrónico del diferencial EDS influyen en la magnitud de las fuerzas impulsoras creadas, asegurando la maniobrabilidad y la tracción del vehículo. Bueno, al inicio del video lo que vimos es que el Audi, de alguna forma, cuando realizó un frenado de pánico, perdió su trayectoria, o más bien dicho, continuó y deslizó los conitos que estaban. Eso quiere decir que cuando un sistema de ABS no está funcionando óptimamente, no vamos a tener una maniobrabilidad adecuada, que los frenos se van a estar bloqueando por completo y vamos a tener un deslizamiento de ruedas. Cuando el sistema empieza a funcionar o está funcionando óptimamente, lo que van a hacer la serie de electroválvulas aunado con la electrónica es que van a liberar las ruedas según la necesidad del conductor. Eso mediante qué va a ser importante. Bueno, también entra en juego el sensor G85. Aquí vemos también el transmisor de presión de frenado, el G201, que va integrado en la unidad. Tenemos la unidad hidráulica, la N55, y prácticamente el motor que ya lo habíamos mencionado hace un rato, que es el B64. Tenemos las variantes de la unidad del ABS. Estas variantes pueden ser diferentes. ¿Por qué? Podemos tener ACR, DER, NOx, todas las variantes, pero eso va a ser mediante el equipamiento del vehículo. Entonces los sensores vamos a tener siempre el sensor de presión de frenado, que este sensor necesita un ajuste. ¿Cómo se va a realizar el ajuste con el equipo original o con Batcom? Entrando a ajuste básico, nos vamos a ir al bloque 62 y en el bloque 62 le vamos a dar ajustar o realizar el ajuste del G201. Pero cabe mencionarles que únicamente lo vamos a hacer con el equipo original o con el equipo Batcom o ya sea con el Scanator. En alguna ocasión lo tratamos de realizar con el CJ4 y sí se nos complicó un poquito, pero a final de cuentas lo logramos, pero tomando otros atajos. Pero vimos que variaba entre un vehículo y otro vehículo y eso era mediante pues, prácticamente el equipamiento, como lo he venido haciendo. Fallos comunes que reporta el propietario del ABS. ¿Qué son las quejas? En ocasiones, al pasar ciertos tipos de terreno y pisar el freno bruscamente, este vibra el pie. ¿Por qué? Bueno, la respuesta es, está presionando precisamente la conducción normal del asistente del ABS. ¿Qué quiere decir con esto? Que cuando nosotros prácticamente pisamos el freno, el pedal de freno, el ABS está entrando, lo que va a hacer va a mandar pulsaciones de frenado. O sea, quiere decir que eso es normal. Otra queja que generalmente nos dice en algunas formas el testigo del ABS parpadea en el cuadro de instrumentos. Lo que nos va a estar dando es una advertencia del sistema. En ocasiones cuando parpadea no quiere decir que todo el tiempo tiene fallas, sino que nos está dando a lo mejor que el espesor de las balatas se encuentre con problemas, que el espesor se esté bajo o que muchas de las veces una de las ruedas se encuentre con un daño, como lo estábamos comentando al inicio del curso. Cuando se enciende el testigo del ABS y el testigo de freno de mano simultáneamente, ¿qué significa esto? Significa que hay una avería grave en el sistema ABS. Ok, vamos a determinar que es grave. O sea, ¿va a continuar frenando el vehículo? Sí va a continuar frenando. ¿Por qué? Porque prácticamente la unidad
En el momento de ponerse en estado de emergencia, lo que va a hacer es que la electrónica y la hidráulica del ABS las va a dejar afuera, pero va a continuar frenando en su forma natural. Pero sí hay que comentarle a los clientes que de alguna forma se tiene que realizar esa reparación, no se tiene que echar en bandeja rota, o sea, hay que realizar la reparación y el diagnóstico para ver qué avería. Averías comunes ya las comentábamos, primero hay que atacar ruedas, ver que las ruedas o las famosas canastillas del ABS no se encuentren tapadas. ¿Por qué se pueden tapar? Es que los cubrepolvos de las juntas homocinéticas se llegan a dañar y esta grasa se acumula y aunado con el polvo forma una masilla y no nos deja pie a continuar con lo que viene siendo la interpretación o la señal que va a mandar hacia el sensor. Lo habíamos comentado, bueno, si yo no tengo el escáner, pero tengo osciloscopio, lo que tengo que hacer es conectarme en el sensor y ver la señal, hacer que la rueda gire manualmente, al igual que si tuviera el escáner, bueno, me iría yo a ABS, me iría yo a bloque de medición y en bloque de medición vería la medición de ruedas y ahí yo girar cada una de las ruedas para poder determinar si existe una avería o no existe. Esta pregunta sí la he visto. Vámonos a los casos reales. A final de cuentas, Felipe va a mandar esta información. Estamos muy atrasados, venimos con un poco de retraso. Vámonos a los casos reales. Vamos a seguir a las preguntas que cada uno de ustedes tiene, las dudas que se hayan presentado con algunos vehículos. Quiero mencionarle que la mayoría, de preferencia que sean Volkswagen, no vamos a echar a un lado lo que vienen siendo otras marcas, pero para poder tener mayor información y algunas respuestas que no se puedan responder, pues vamos a tratar de mandar o ponernos en contacto con ustedes con un correo electrónico. Pues bueno, a ver quién dice yo y empieza con las primeras respuestas o preguntas, más bien dicho, ¿no? Ay, sí me agarró como que en curva. Bueno, es que relevador en el ABS, bueno, habíamos comentado que primero que nada necesitamos ver cada uno de los fusibles, la alimentación que tiene la bomba electrónica. Ahora sí me gustaría, Juan Eduardo, que ahí nos especificaran más a qué tipo de relevador o qué es lo que se refiere. Continuamos con la de Ricardo, ¿no? Por favor. ¿Qué significa un círculo amarillo que le prende albura en el tablero? Me supongo que tú me estás comentando el círculo amarillo de la dirección. Bueno, cuando aprende de la dirección está en amarillo, pues prácticamente está mediante que va a ser un ajuste. Cuando está en color rojo significa que ya vamos a hacer un ajuste mayor y eso lo vamos a hacer con el equipo original. Yo me imagino que me estás comentando ese. Si es el de freno, pues prácticamente te va a prender el testigo de ABS o te va a prender el testigo de ESP porque la mayoría de vehículos vienen equipados con ESP o puede ser el pedal, el freno de mano, que a lo mejor el líquido o el nivel del líquido de frenos esté bajo. Moisés pregunta, ¿a partir de qué velocidad entra el ABS? Pues bueno, el ABS va a entrar, prácticamente va a tener muchas variantes. Esto lo dijimos al principio, dependiendo del equipamiento de los vehículos, porque ahí puede haber vehículos que están diseñados para nieve y prácticamente en nieve no vamos a tener un arranque fuerte ni tampoco vamos a tener una velocidad enorme, sino lo que va a hacer el DRS es que va a realizar pequeños frenados dependiendo digamos que como la fuerza que pongamos nosotros en el pedal. ¿Por qué? Porque hay muchos clientes que de repente nos reportan, dicen, es que yo venía a 70 kilómetros y el pedal de freno lo apliqué muy suavemente y nunca entró el asistente de frenado, el ABS. Bueno, para que pueda entrar lo que necesitamos de alguna forma, pues es pisar completamente el pedal, o sea, tiene que ver un frenado de pánico para que el asistente pueda realizar su trabajo, ¿no? Esa va a ser digamos que de alguna forma, la información que va a recibir aunado con el deslizamiento de las ruedas por sensores.
Bueno, ya lo comentábamos, lo principal van a ser los sensores porque están expuestos a la intemperie, o sea, ya lo comentábamos, aceite, derrame de aceite de prácticamente de las juntas homocinéticas, el polvo que se encuentra, el lodo, todo lo que está en intemperie, ¿no? Juan Eduardo comenta nuevamente que obviamente referido a la pregunta que hizo anteriormente, el sistema no opera y el testigo se mantiene encendido. Y bueno, cuando no opera y tú ya lo checaste si hay una, digamos, hay una avería en el ABS, el expositor la otra ocasión que estuvimos ahora en la jornada, había comentado que nos tenemos que ir al gateway. En el gateway nos vamos a ir a lo que es el 125, a partir del bloque 125, 126. Cuando está habilitado el ABS va a aparecer con 1 y cuando no va a aparecer con un 0. Entonces eso tendríamos que ver si es por falta de corriente o simplemente la unidad ya se dañó. Sensor test dice, puntualiza, es cierto que los focos del stock tienen que ser los originales. No sé si es pregunta porque no me puse. Bueno, sí, en algunos sí. Habíamos comentado cuando empezamos ahí la plática de la cuarta jornada, les comenté que en el Bora, los focos de stop no funcionan por intensidad de corriente, sino por ancho de pulso. Por eso es que vemos muy pocos focos y vemos que los focos hacen demasiado, ¿no? Hacen el frenado, emprenden los cuartos, puede haber ahí luces de advertencia, todo esto. Pero todo eso lo va a hacer por ancho de pulso. Ricardo comenta, según el manual, indica pastillas de freno gastadas, pero están en buen estado del BORA. Bueno, cuando te indica eso, habría que ver el sensor. ¿Por qué? Porque acuérdate que el sensor de las balatas, bueno, estas balatas vienen con sensor. Hay muchas de las veces que compran otra marca y no viene con el sensor y le quieren poner el mismo y la conmutación del circuito pues se encuentra abierto. Acuérdate que el circuito va a ser circuito cerrado. ¿Qué quiere decir? Que va a manejar una resistencia de cable X. O sea, necesita estar cerrado el circuito. Cuando ya el pedal de las balatas ya se desgastaron por completo, bueno, en ese momento se va a abrir el circuito y va a haber circuito abierto y el testigo se prende. Hay ocasiones que lo único que necesitamos es abrir y cerrar el switch 3 veces para que el sensor se reinicie y se borren averías. En otras ocasiones hay que borrar directamente del sistema de frenos o directamente del cuadro de instrumentos, ¿no? Que me ha ocurrido en algunos vehículos, como en el Passat CC. Leonel Pérez dice, cuando falla el módulo del ABS, ¿me da algún código? No, fíjate que cuando te falla el módulo del ABS, hay dos cuestiones. Una te puede marcar el G205 que lo habíamos visto, que era el de sensor de presión de frenado, que es el que más comúnmente se daña, o en ocasiones no entras. O sea, definitivamente no puedes ingresar a la unidad y en ese caso lo que hay que hacer es desconectar la unidad, dejarle unos minutos y posteriormente checar. Hay que checar también por qué. Porque puede ser que los clientes le lleguen, pero se encuentre interrumpida la comunicación en ABS, perdón, en señal CAN, ¿no? O sea que hay que utilizar nuestro osciloscopio y ver que se ponga, ¿no? John Yaguana dice, ¿cómo diferencia un sensor inductivo de uno magnético? Bueno, pues lo vamos a ver, ¿por qué? Porque uno tiene canastilla y el otro tiene imán, tiene un circuito de imán. Estos únicamente se encuentran en el Touareg y en el fabuloso, el Transporter. En el Transporter. Algunas Eurovan va a haber, pero la mayoría son Transporter. Juan Eduardo dice, ¿encuentra este relevador dentro de la unidad electrónica como fue Nissan? ¿Qué hay que hacer aquí? Bueno, lo único que te podría decir es que esta información la voy a checar en Nissan. Vamos a entrar a los diagramas y lo checaríamos. No quisiera yo responderte en un sistema que no lo domino en el parte de Nissan, ¿no? Ramiro dice, ¿esas unidades son reparables y qué tan riesgoso es desarmable? Sí, de hecho, mira, hay una empresa que se encuentra en el norte, no tengo el dato ahorita, en la cual le haces llegar la unidad por correo, ellas te reparan la unidad del ABS y te la regresan
la misma, ¿no? No es a cambio, o sea, prácticamente ellos te reparan la misma. No tengo el dato del proveedor, pero pues vamos, es un riesgo de mandarle una unidad que aproximadamente la unidad del ABS es de las más caras, se encuentran entre, su precio oscila usada entre unos 6,000, 7,000 pesos y una nueva oscila entre 10,000 a 15,000. Hay algunas que inclusive como la del Passat, que trae todos los componentes, o sea, DSR, DN2, todos los componentes, los asistentes de frenado, que puede costar entre 20,000, 25,000 pesos, ¿no? Eddie dice, ¿qué tan riesgoso puede ser traer una unidad con el testigo de ABS y el testigo de freno encendidos en el tablero? ¿Esto puede dañar directamente la unidad? Pues mira, cuando ya tiene los dos testigos encendidos, ya la unidad ya está dañada. Ya no hay nada que hacer. O sea, prácticamente la unidad se encuentra incomunicada. Si tú llegas a checar en el gateway o checas en cualquier unidad, te va a decir que la unidad del ABS se encuentra desconectada. Pero siempre hay que ver qué tipo de avería está marcando y qué es lo que puede estar generando esa avería. Isauro dice, cuando cambio ABS, procedimiento para codificar. Cuando tú cambias el ABS, lo primero que necesitamos es la unidad vieja. Si no tienes ya acceso a la unidad vieja, pues lo que tendrías que hacer es pues, recurrir al equipo original, no queda de otra, y ella te lo va a codificar automáticamente. Esta última pregunta, no sé si hay más que quieran plantear. Ya no hay preguntas. Pues bueno, yo ya lo había comentado, el sistema ABS es un sistema muy noble, no hay mucho que ver, toda la información se encuentra en la electrónica y parte de la información está en las ruedas, o sea que si tenemos algún problema, pues prácticamente se va a encontrar en las ruedas o directamente en la unidad internamente. Cabe mencionarles que hay unidades, vamos a regresar a donde está la unidad de mando. Bueno, acá en la unidad de mando, aquí tenemos el sensor G201, que es el conmutador de presión, ¿correcto? Y aquí tenemos el contacto hacia la bomba hidráulica, estos famosos. Bueno, una ocasión nos llegó un automóvil en el cual decía el cliente que a veces funcionaba la unidad del ABS y a veces no. ¿Qué fue lo que se hizo? Bueno, se le puso una prensa, una pequeña prensa entre la unidad hidráulica y la unidad electrónica y se le fue apretando ligeramente, no a tope porque podemos llegar a dañar la parte plástica de la unidad. Y la unidad funcionó. La dejamos por ahí alrededor de unos 3, 4 días y funcionó correctamente. Entonces de ahí se tomó la decisión de quitarla, desarmarla y darle una limpieza y cerrar los puntos de contacto. Cerrando los puntos de contacto, la unidad funcionó perfectamente y ya no falló. ¿Qué es lo que sucede? Que a veces las unidades están en mucho movimiento y pueden llegar a tener algún daño por ahí interno que no se presentó en el tiempo de garantía, pero sí posteriormente a la venta, ¿no? Entonces sí hay que tomar mucho en cuenta esa información y checarla. Claro, también hay que tener información de nuestro osciloscopio. Eso es cuando la unidad hidráulica no funciona, pero tenemos comunicación con la parte electrónica. Pues bueno, pues me dio mucho gusto. A ver. Isauro nuevamente, ¿cómo se hace el ajuste básico? Bueno, ya lo habíamos comentado, Sauro, o sea, tú tienes el escáner original o tienes el BATCOM, te tienes que ir a ABS, en la parte donde dice ajuste básico, ahí le vas a dar ajuste básico, ahora sí que a lo que te encuentres, porque, ¿por qué? Porque va a variar dependiendo el equipamiento de las unidades, eso es muy importante. Tienen ustedes que ver en el tablero, trae botones a veces que dice SP o que dice ACR o a veces tiene otra información. Ese es el equipamiento con el cual tiene el vehículo, viene de fábrica. Entonces, dependiendo esos auxiliares de frenado, es como vamos a tener cada una de los ajustes, ¿no?
Por eso va a variar cuando tú checas un vehículo y checas otro. O sea, ya nos pasó. Pues básicamente sería todo. Perfecto, bueno, pues por mi parte fue todo. Muchas gracias por asistir.